están? Mi nombre es Julia, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes sobre la migración, sobre dejar un país y empezar a vivir en un nuevo país, ver el costado positivo y también el costado no tan positivo, y compartir con ustedes cosas que me hubiera gustado saber antes de venir acá y que creo que podrían ayudarlos enormemente en esta toma de decisión súper importante. Así que bueno, empecemos. Cuando nosotros dejamos un país y empezamos a vivir en un nuevo país, hay algo que sucede en nuestro cerebro que se llama duelo migratorio. El duelo migratorio es algo por el que todos pasamos, pero por ahí no se habla mucho, no estamos muy enterados. A mí lo que me pasó personalmente es que descubrí este duelo migratorio gracias a podcast. Escucho un podcast de una chica que se llama Priscila Mauliti, que es una psicóloga argentina. Son increíbles los podcasts, me gustan mucho. Si quieren los pueden escuchar, yo los voy a dejar en la descripción o el link por algún lado, así pueden ir a verlos. Incluso hay un episodio que se llama Duelo Migratorio, en el cual ella explica cada una de las etapas de este duelo, y cómo llevarlo y cómo hacer para poder traspasar ese duelo necesario, porque obviamente que uno tiene que pasarlo para poder estar bien y para poder entender que ahora nos estamos viendo en una nueva cultura, en un nuevo país y en una cosa que es totalmente nueva para nosotros. Eso es algo que a mí realmente me hubiera gustado mucho que me dijeran antes de venir a vivir acá. Pero bueno, me parece que es algo de lo cual no se habla mucho y hoy me gustaría poder hablar un poco con ustedes respecto a eso. Las fases del duelo migratorio son la negación. A mí, por ejemplo, lo que me pasó era decir, por ejemplo, al principio que no extrañaba, o sea, que no extraño, estoy súper bien acá, no llamar tanto, por ejemplo, porque me hacía sentir como mal. Y en lugar de decir estoy mal y estoy extrañando, como que lo negaba. Bueno, para los que no me conocen, porque empecé a hablar así, eh, soy argentina y actualmente estoy viviendo en Francia hace unos 4 años. Así que bueno, nada, de ahí es donde vengo y acá es donde estoy. Luego otra fase del duelo migratorio es la ira. O sea, estar enojado, no entender. A mí lo que me pasó también un poco es la frustración. De todas formas, por ejemplo, mi experiencia fue que yo comencé a vivir acá, fue 3 meses antes del COVID. O sea que fue bastante particular, la nueva etapa acá. Pero de todas formas yo estoy muy contenta de todo lo que pasó y de cómo pasó, porque gracias a Dios fue como un camino que fue de esa manera para hoy poder estar acá, poder hablar y compartir toda esta experiencia de lo que me pasó. Yo cuando empecé a vivir acá, empecé a vivir en Estrasburgo, que es como una parte de Francia que está unida con Alemania. Y bueno, les cuento un poco esa experiencia. Yo empecé a vivir en ese lugar como au pair. Si quiero me gustaría hacer otro video o otro podcast sobre au pairs. Díganme si les interesa, si hay chicas que les gustaría que yo hable sobre este programa. Ser au pair es un programa un programa de intercambio en donde vos vas a vivir a la casa de una familia. Cuidás los niños, generalmente son familias que tienen niños de esta casa, y al mismo tiempo vivís con la familia y hacen como un intercambio cultural. Eh, a mí lo que me pasó es que empecé a vivir con una familia que tenía solamente un niño y el padre era un militar que iba a la guerra. Sí. Y bueno, yo dije ok, porque el padre se iba durante mucho tiempo a la guerra y yo podía estar en la casa, bueno, con una mamá que trabajaba y con un niño solo que por ahí necesitaban a alguien que les dé una mano para llevarlo a algunas actividades y todo. Entonces a mí me pareció como una super idea, me pareció como una super ocasión, una familia que realmente necesitaba como una ayuda o alguien que estuviera un poco más con este niño y todo. Dije, ok, genial, vamos acá. Y luego cuando empecé a vivir en este lugar, bueno, una vez que ya había llegado, que ya estaba instalada y todo, bueno, COVID y la situación fue, bueno, yo creo que fue tremenda para todos y todas los que vivimos esto. O sea, el hecho de, no sé, no saber qué va a pasar después, estar lejos, fue como, wow, súper caótico. Bueno, en fin. Bueno, gracias a Dios pude mantener la calma y estar como tranquila, sabiendo de que todo iba a estar bien. Pero bueno, lo que me pasó en ese momento, por ejemplo, es que me encontré con una familia que al vivir en este costado entre Francia y Alemania,
hablaban únicamente alemán y un poco de francés. La madre era francesa, pero el padre era alemán y ellos en general hablaban en alemán. Y yo hablo española. Y cuando empecé a vivir acá, el plan era hablar francés. Obviamente vas a Francia, bueno, eso. Y como el padre no iba a estar ahí, dije, bueno, nosotros vamos a... y me dijeron que íbamos a hablar francés. Pero bueno, no, resulta que de repente me encontré confinada con personas que hablaban únicamente alemán. Yo había hecho cursos de francés. Había tenido unos cursos también de francés en la escuela de cocina, pero eso era todo. Y me encontré de repente con esta situación y tuve que también enfrentar el hecho de querer comunicarme, pero y bueno, ver cómo hacer. Y lo que me pasó es que en un punto terminé entendiendo el alemán. O sea, tanto es como que tu cerebro quiere, no sé, quiere entender, quiere poder comunicarse y es como que en un momento, si quieren yo ahora puedo decirle Guten Tag, Guten Morgen, Danke, no sé, como que mi cerebro pudo empezar a entender esta lengua que para mí era completamente extranjera, completamente extraña, que nada tenía que ver conmigo. Así que bueno, eso por ahí está bueno también porque es la capacidad que tiene nuestro cerebro de sobrevivir entre comillas, de hacerse entender y de adaptarse a un nuevo lugar. Entonces, para mí, algo muy importante a la hora de vivir en un nuevo país, a la hora de empezar a planear todo, es realmente, y a mí me lo dijeron mucho, y yo como que no, bueno, voy a ver cómo voy, pero es realmente poder hablar el idioma, eso es algo súper importante. Y por ahí, no sé si es, por ejemplo, yo hablo español y para mí el alemán es algo que es súper, no sé, me parece una lengua difícil, entre comillas, de aprender o algo que no es como el español y el italiano que por ahí son más parecidas. Me parece que es como una lengua completamente distinta. Entonces, para mí un super tips es hablar un poco de inglés. Porque el inglés te salva. Es como bueno, te salva, ¿no? Es que en momentos ayuda mucho. Donde vayas hay personas que hablan inglés. Siempre hay alguien que habla inglés. Así que bueno, para mí algo muy importante es que, bueno, si por ejemplo te quieres ir a Alemania y por ahí el alemán es un poco, no sé, largo de aprender, un poco duro y todo, aunque sea saber un poquito de inglés, eso genial, porque te va a ayudar mucho eh, a poder comunicarte con otras personas en otro idioma, pero aunque sea tener el inglés de base para poder empezar a, bueno, no sé, para comunicar, aunque sea, no sé, tengo sed o no sé dónde queda un negocio. Así que bueno, eso me parece súper importante. Luego seguimos. En las fases del duelo migratorio, lo que tenemos, habíamos dicho, es la negación por una parte, luego está la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Estas son etapas de las cuales uno tiene que hacerse cargo, uno tiene que entender que está pasando por ira, que está pasando por negación, tiene como que entendernos y decir, ok, ahora me está pasando esto y es porque estoy viviendo un duelo migratorio. Yo no lo sabía. A veces me pasaba que estaba como viviendo, no sé, un sueño cuando empecé a ir a París y todo, y como que había momentos en los cuales me sentía súper triste y no podía entender por qué estaba tan triste si estaba viviendo lo que tanto había anhelado. Y luego ahí es como que entendí cuando me encontré con todo lo que tiene que ver con el duelo migratorio, cuando empecé a buscar más información y todo, fue como que dije, ok, entonces estoy triste porque estoy viviendo esto. O sea, la negación, el hecho de que, no sé, a veces decía que no, no, al principio decía, no, no extraño, no extraño. Y en verdad sí extrañaba. Pero el hecho de decir no o el hecho de no querer hablar tanto, como, por ejemplo, con mi familia o con los seres más íntimos, era porque realmente me hacía mal, los extrañaba demasiado. Y en lugar de decir que extrañaba, decía que no, decía que yo no extrañaba y que no nada, no llamo, no hablo, no toco eso porque me hace tan mal que prefiero negarlo. Eso era lo que me pasaba. Luego, bueno, está la ira. Yo creo que la ira no sé si la viví tan fuerte, lo que sí la negación, esa sí la viví fuerte. La ira no sé. Luego la negociación, que es, la negociación me parece súper linda, en verdad. Que es como que uno empieza a decir, ok, estoy viviendo en este nuevo país donde hay bueno, voy a hacer un paréntesis, hay un predicador que me gusta mucho que se llama Dante Gebel, que él vive en Nueva York,
Él siempre habla sobre la calle Broadway, pero me parece que él vive en California. Y bueno, tiene una iglesia para gente que habla español. Entonces, obviamente, gente que dejó un país para vivir en Estados Unidos. Y él, por ejemplo, en una de sus prédicas dice que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que el dulce de leche de ahí no está hecho con las mismas vacas de Argentina. O sea, tenemos que acostumbrarnos a, ok, acá las empanadas no son las mismas, el vino no es el mismo, el dulce de leche tampoco, pero sin embargo, negociar, justamente esta es la etapa. Decir, ok, esto no es así, pero en cambio tengo esto, pero en cambio, no sé, puedo, no sé, acá por ejemplo en Francia se usa el speculus, que es parecido al dulce de leche. Bueno, no es parecido, perdón, bueno, pero que es algo que puede ser un sinónimo. Entonces, ok, no hay dulce de leche, hay speculus. ¿No? Hacer una especie de negociación interna, que bueno, incluso es una de las fases del duelo migratorio, en el que uno dice, ok, esto, ok, no es lo mismo, pero sin embargo está bien. Bueno, luego está la depresión, que yo creo que la depresión todo, bueno, por ahí la conocemos. Y luego al final está la aceptación. Algo que me parece muy importante a mí a la hora de dejar nuestro país y empezar a vivir en un nuevo país es el hecho de solucionar nuestros problemas, o sea, de no ir escapándose, de no dejar nuestro país escapando, no sé, de una situación, de un trauma, de lo que sea, porque los problemas te van a seguir hasta donde vayas. Si los problemas que no solucionaste en ese lugar te van a seguir a cualquier parte, no es que, bueno, ahora me voy y todo está bien y es mucho más fácil porque olvido todo y hago un reset y empiezo a vivir en un nuevo lugar. No, si hay cosas que tenemos que solucionar, para mí es muy importante que lo hagamos antes de irnos para poder estar realmente listos para vivir todo este duelo, para vivir toda esta nueva aceptación. Porque imagínense, si aparte de hacer este super duelo, también hay un pasado duro atrás que te toca la puerta mientras vos estás haciendo un duelo, es como, wow, un montón. Entonces para mí me parece súper importante el hecho de ser consciente a la hora de tomar esta decisión y decir, bueno, no sé, esto me quedó pendiente, lo voy a hacer, lo voy a hablar, voy a hacer esto antes de poder irme para poder estar realmente bien y, no sé, en paz y en armonía con nosotros mismos, de que no dejamos nada pendiente, de que no estamos escapando de algo, sino que simplemente estamos tomando la decisión de irnos. Así que bueno, a mí lo que me pasó es que, por ejemplo, yo me fui cuando tenía 20 años y en el momento yo decía que era para conocer la cultura. Y en verdad, luego empecé terapia y mi psicóloga me decía, no, Juli, no te fuiste por eso. Cada historia es completamente distinta, cada viaje es completamente distinto. Hay personas que, bueno, yo por ejemplo viajé completamente sola, pero mi familia, por ejemplo, ahora está viviendo en Italia y ellos se fueron a vivir juntos. Entonces, no sé, creo que el proceso por ahí es un poco, no sé si más fácil, porque ahora cuando viajas acompañado, acompañada, no es simplemente vos, sino que también tenés que ser un poco empático con el duelo del otro, con lo que al otro le pasa. Así que bueno, sé que hay distintos tipos de inmigración, que hay inmigraciones de familia, que hay inmigraciones solo o solas. Eh, Así que bueno, nada, lo que quería compartirles más que nada ahora era esto, sobre la fase del duelo migratorio, que me parece súper interesante, sobre el hecho de poder aceptar que estamos en un nuevo país, que estamos viviendo una nueva aventura y poder amar también eso. A mí lo que me pasó es que, y también es algo de lo que habla Dante, es que a lo largo de este viaje, de esta nueva vida, de este nuevo camino, me he encontrado con muchas personas que están completamente negadas a este nuevo entorno, por ejemplo, personas que conocí en Francia, que vienen de otro país y que están completamente negadas a esta nueva realidad y completamente bloqueadas con el pasado, con el país, como que una parte realmente estalla, como que si la persona no estuviera realmente disfrutando esta realidad y eso yo creo que te limita también muchísimo. No es fácil, obviamente, uno tiene muchas, no sé, muchos recuerdos, muchos olores, muchas cosas que te hacen viajar un ratito a ese lugar y luego volver, pero aceptarlo, o sea, no odiar esta nueva realidad, porque es algo que no permite que seamos felices, es algo que no permite también abrirnos a algo nuevo. Así que bueno, espero que les haya servido estos tips, estas cosas que a mí me hubieran gustado que me dijeran.
Yo desde mi lado, yo creo que Dios tenía un propósito y que el propósito de Dios era que yo en ese momento esté acá y que pueda, no sé, desarrollarme de distintas maneras. A mí, por ejemplo, el hecho de creer de que hay algo superior que te guía y que te cuida en todo momento es algo que me deja vivir súper tranquila, vivir confiada justamente. El hecho de saber de que Dios está ahí y que te va a cuidar y que nada malo te va a pasar porque Él está ahí y Él permite que las cosas sean y se hagan de una u otra manera. Incluso, por ejemplo, algo que a mí me pasó es que antes de venir acá, eh, era un momento en donde en Argentina había un cambio de presidente, entonces las aerolíneas estaban también un poco como cambiando y un poco saturadas y no se podía, entonces como que me tomó mucho tiempo poder sacar el pasaje. Y en un momento fue como que mi papá dijo, bueno, Dios, si Julia va, acompañala. O sea, si querés que vaya y acompañala y que sea ahora. Y enseguida pude sacar el vuelo. O sea, fue como automático. Entonces fue como que en ese momento yo estaba como, no sé, un poco distanciada, no tenía tanto esta conexión que estoy teniendo ahora con Dios y fue como que dije, bueno, casualidad. Y ahora, mirando con cierta perspectiva, me di cuenta de que no, y que realmente poder confiar en Dios y dejar todos tus problemas, todas tus ansiedades. Yo por ahí tengo bastante este tema de la ansiedad, de querer controlar y de cómo va a ser después y esto y lo otro, pero el hecho de saber de que hay algo más que está ahí, que te cuida, que te guarda, es lo mejor que te puede pasar. Así que bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en un nuevo episodio. Espero que les haya gustado. Les mando un beso. ¡Mua!